Pueden ir tomando sus lugares aquí, el auditorio B. Qué gusto estar con ustedes. Por fin me traen, y no para ser golpeado a Conquistando Fronteras, pero siempre es un honor y un privilegio. Le contaba a Misa, a Caris, a Iván, a Unice, les contaba cómo para mí es un privilegio estar aquí. Realmente es una iglesia, mi esposa me decía, son una iglesia auténtica, se respira. Hay iglesias que sientes lo estricto que son, lo metódico que son, pero aquí es tan auténtico lo que tienen. Y no pierdan eso, es increíble. Y para mí es un honor porque el pastor Alejandro, pastora Norma han sido personas de mucha influencia en nuestra vida. Yo recuerdo al pastor Alejandro la primera vez que lo vi, tenía 14 años, que lo recuerdo, el hombre apasionado de Nessa York, y me encantaba ver cómo él es apasionado por Dios, y su pasión prendió una pasión dentro de mí. Y puedo contarte los hombres de influencia en mi vida, y el pastor Alejandro está en los top 3. Es un hombre que admiro muchísimo, y poder predicar desde este lugar lo valoro muchísimo. Lo valoro como no tienes idea. Para mí realmente es como un sueño hecho realidad. Entonces cuando regresen sus pastores la semana que entra, dale un abrazo de mi parte, dale las gracias. Sé que están ahorita sirviendo al norte y cuidando sus congregaciones de Conquistando Fronteras en el norte, allá en Tijuana y en esa zona alrededor. Son personas increíbles. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a sus pastores y a su familia? A Jaciel, a Iram, a Hannah. Son tan increíbles. Si tienes tu Biblia, ¿por qué no me acompañas a 1 Samuel capítulo 13? 1 Samuel capítulo 13. Si lo estás buscando, 1 Samuel sigue, es justo antes de 2 Samuel. Por si no la encontrabas, te estoy ayudando más o menos. Es en la página 366 en mi Biblia, por si compartimos la misma Biblia. Vamos a empezar el capítulo 13, verso 19. Y lee así, dice: no había herreros en la tierra de Israel. En esos días los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar una hacha o hacer la punta de una guijada para bueyes. Por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurada por el contingente del ejército filisteo. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Y entre los hombres de Saúl estaba Ahías el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre 2 peñascos llamados Bosés y Cené. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas, el otro estaba al sur delante de Gebá. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo mejor que te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo.
decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán, crucemos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y nos subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos, y esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Y cuando los filisteos vieron que se acercaron, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que el escudero, usando pies y manos, subieron escalando, usando pies y manos, y entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. Y de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde, Dios, háblanos en esta mañana, Dios, háblanos, Señor. Padre, no venimos para escuchar solo palabras de un predicador, venimos a escuchar tu palabra que es palabra de vida. Padre, te pido que vayamos más que solo ser oidores de la palabra, a ser hacedores de la palabra. Que tu palabra infunde aliento, fuerzas y fe en nosotros, Dios, para hacer tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Gracias, Isaac. Cuando yo era chico, mi papá, te cuento un poco, lo van a conocer la siguiente semana para los que no lo conocen, pero él es muy aplicado, él para la escuela le sacaba como 10 y 11. Si existían 11, mi papá se los sacaba, te prometo eso. Súper inteligente mi padre, un hombre que lee muchísimo, muy inteligente, las mentes más rápidas que yo conozco, y siempre ha sido así hasta este día. Tiene ahora 60 años, ya es todo un abuelo. No estoy diciendo que está viejo, tal vez un poco, pero es ya grande, pero aún así sigue siendo extremadamente hábil. Entonces mi papá quería que sus hijos se aplicaran. Él se graduó como maestro de la universidad y quería que tener unos hijos que fueran igual de aplicados como él, igual de inteligentes, igual de estudiosos como él. Entonces nace su primogénito y él, con toda la esperanza del mundo que su hijo va a destacar en los estudios, lo mete al kinder. Sí, el problema es que yo y el kinder no nos llevábamos. Simplemente el kinder y yo no nos veíamos ojo a ojo, no cuadrábamos. Cuando querían pintar con el color rojo, yo quería usar azul, porque azul es el color de los hombres. Cuando querían cortar estrellas, yo quería cortar círculos, y cuando cortaba círculos parecían cuadros. Entonces yo y el kinder simplemente nunca cuadramos, y yo, señoras y señores, lo confieso, yo reprobé el kinder. Sí, lo hice yo. No sé si hay alguien más aquí que lo haya hecho. Típicamente soy el único. Sí, así es. Yo reprobé kinder. Y mi padre, frustrado porque su hijo mayor, el primogénito, el que iba a ser el que cargaba su nombre adelante, no sabe hacer el número 5, porque hace que el 5 parece una S. Simplemente no sabía hacer un palo conseguido por otro palo con un medio círculo incompleto para que pareciera un 5. Mi papá decía: por favor, hijo, aprende a hacer una letra S. Son dos curvas, hijo, aprende a hacer las S. Y yo batallaba tanto con los 5 y las S, y mi papá frustrado. Entonces me mete a primaria como: ok, después de 2 años de kinder, esperemos que ya agarraste la onda de cómo funcionan las cosas y ahora puedes hacer la primaria. Entonces entró a la primaria, pero igual la primaria 2 más 2, pues yo digo, yo creo en multiplicación, yo tengo un Dios que hace grandes cosas. 2 para 2, no importa el número que dé, porque mi Dios hace su voluntad. Mi maestra no compraba esa respuesta, no se la tragaba, y entonces mi maestra me reprobó en primero de primaria. 2 por 2. Hay alguien de mi club
sigo siendo el único. Después de 2 años de primaria, yo tengo 2 maestras de kinder, 2 maestras de primaria, y yo también tuve 2 maestras de segundo de primaria. Si algunos de ustedes están pensando, ¿y cómo es que dejan que este cuate agarre el micrófono? Yo y la escuela nunca nos llevábamos. De hecho, me empieza a afectar porque recibo la frustración y la presión de la escuela, que yo tengo que dejar de hacer este patrón de reprobar grados enteros y tener que repetirlos. Y mi padre está frustrado porque el hijo inteligente primogénito suyo no está terminando ser el panorama que él esperaba, y las cosas no funcionan. Entonces en casa recibo presión, en la escuela recibo presión, y yo empiezo a sentir como tal vez yo y las cosas de este mundo no se llevan. Ahora, chistoso cuando sea esta historia, y verídica, tristemente, estas cosas nos afectan. Tal vez no fue el kinder, tal vez no fue primaria, tal vez ha sucedido en tu vida, tal vez fue un divorcio, tal vez fue el mal manejo de dinero, escogiste la carrera equivocada, tuviste una mala relación con alguien, tal vez has sido adicto a pornografía, tal vez has batallado con el alcoholismo, y llegas al punto donde te preguntas, tal vez yo y la vida no nos cuadramos uno para uno. Esta onda de la fe nomás no la estamos haciendo, no estamos viendo parejo como deben ser las cosas. Porque cuanto intento, cuanto quiero hacer las cosas que son bien, mi carne es débil, mi pasado es fuerte, arrastro un pasado. Me recuerda a este pasaje que acabamos de leer. Te pinto el cuadro. El rey Saúl ha sido escogido por Dios. Entiende esto: Israel pide a Dios un rey, y Dios escoge a Saúl, escogido por Dios. Literalmente el primer rey escogido por Dios. No solo es escogido por Dios y el pueblo feliz que él sea, porque era alto, era guapo, era un guerrero, pero también es ungido por el profeta. Entonces tiene la asignación de Dios y la unción de Dios, pero ha tenido un carácter pésimo y lo ha llevado a desobedecer a Dios en varias ocasiones. Ahora Saúl se encuentra en Israel, su reino, sin armas para su ejército. Lo que ha sucedido es que los filisteos han opacado la fuerza de Israel, y ahora Israel solo tiene 2 espadas. 2 espadas entre todo Israel, uno para el rey y uno para el hijo del rey. Los demás no tienen armas. De hecho, lo que habían hecho los filisteos es que habían deshecho de todos los herreros. Entonces no había en Israel alguien que afilara el hacha, alguien que afilara espadas, alguien que hiciera espadas, alguien que pudiera crear armas de guerra, ni menos para poder afilar herramientas de trabajo. Tenían que ellos ir, el pueblo de Israel tenía que ir con los filisteos, con el enemigo, el opresor, y decirle: ¿me podrás afilar mi hacha? Entonces el filisteo cobraba un alto precio para afilar un hacha. Todo eso lo hacían para oprimir y en temor que se levantara una insurgencia entre el pueblo de Israel. Entonces el panorama es esto: tenemos un rey escogido por Dios, un rey ungido por el profeta, un rey con una espada, pero un ejército sin poder. Y el pasaje nos dice que se encuentra Saúl con 600 de sus hombres debajo de un árbol de granada. Ahora, se me hace interesante que la Biblia recalca esto, que está debajo de un árbol de granada. El árbol de granada en tradición judía representa la bendición. Por eso el rey Salomón, cuando construye el templo, lo construye con un montón de granadas por todo el templo. Era una señal de la bendición de Dios. Entonces el rey Saúl está esencialmente sentado debajo de la bendición, pero sin el poder. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? Si somos honestos, estamos bajo el techo de la bendición, mas no podemos ni disfrutar el fruto que da la bendición. ¿Ves? Porque cuando Dios te bendice es para hacer algo.
Dios no nos bendice en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Dios nunca bendice sin un propósito. Entonces Saúl, lo que le ha pasado es que se ha sentado debajo de la bendición, pero nunca ha aprovechado por completo lo que la bendición puede hacer para él y para Israel. Ha vivido en desobediencia, deshonrando a Dios, deshonrando la manera que Dios quería hacer las cosas, y lo lleva a este punto, a ser un hombre con todo el poder, con toda la potencia, con todo el título, mas sin ninguna manera de poder vencer al ejército contrario. Me identifico con el rey Saúl, porque en mi vida yo he tenido estos momentos donde tendré yo todas las cosas a las manos, pero no tengo el poder o la habilidad de poder dar el salto a cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Jonatán voltea con su escudero, el hijo, le dice: vamos tú y yo a pelear en contra los filisteos. Me encanta Jonatán. Si te pudiera animar el día de hoy, escoge ser Jonatán. Tú sé el Jonatán en tu vida. Porque Jonatán no le dice a nadie, no pide permiso, simplemente hace la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios, lo que necesitamos es un corazón dispuesto a creer que Dios sí puede hacer las cosas. Jonatán dice: sean pocos o sean muchos, si Dios está con nosotros, Él nos entregará esta victoria. Y en tu vida, sean pocas las cosas o muchas las cosas, si Dios está a tu favor, está contigo, tú también encontrarás la victoria en tu vida. Esa es la promesa de Dios, porque si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pudiera debatir un poco que Salmo 91 es un homenaje de David hacia Jonatán. Vendrán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero ninguno te tocará. Me encanta la idea que Jonatán sea tan audaz de decirle a su escudero: tú y yo podemos vencer un ejército. Tú y yo podemos vencer un ejército. Si solo un hombre en este lugar dijera: amor, tú y yo podemos vencer todos los demonios que nos han atacado. O un padre que le diga a su hijo: hijo, tú y yo con Dios podremos vencer todas las cosas que se nos opongan en el nombre de Jesús. O que un joven se dijera a sí mismo: con Dios en mi vida, ¿qué no podré lograr por sus propósitos y para su reino en el nombre de Jesús? Que tú y yo seamos como Jonatán, tan audaces de creer que aunque todo está en nuestra contra, si Dios está con nosotros, nosotros podemos salir ganando. Jonatán dice algo tan extraño. Jonatán no tiene la valentía, pero aún en su valentía se le escucha la duda. Porque Jonatán le dice: tal vez el Señor nos dé esta victoria. Tal vez. Espérate, tiempo fuera, Kinkis. En otras palabras, Jonatán, ¿no te ha hablado un profeta para decirte que Dios nos va a dar esta victoria? ¿No te ha hablado un hombre de Dios? ¿No has escuchado? ¿No se ha abierto el cielo sobre tu vida para escuchar que Dios te va a dar la victoria? No. Tal vez, puede ser, no estoy seguro, pero lo que sí sé es que vivir de esta manera ya no basta. Necesito creer que las promesas de Dios son sí y amén. Necesito creer que la voluntad de Dios no es esta situación bajo la bendición sin el poder de la bendición. Jonatán es tan audaz de decir: tal vez pudiéramos ir. Y yo quiero animarte que hoy salgamos de aquí diciendo: tal vez Dios estará con nosotros. Pero quedarme donde estoy ya no es suficiente. Vivir en la situación que vivo ya no basta. Dejar que mi matrimonio sea un asco no es suficiente. Dejar que mis hijos se pierdan al alcoholismo ya no es suficiente. Dejar que mi vida se arruine por adicciones ya no es suficiente. Tal vez Dios estará conmigo para darme esta victoria. Que tú y yo seamos tan audaces de: ¿sabes qué? No tengo la certeza, pero lo que sí sé es tener la convicción plena que donde estoy no es suficiente para donde tengo que ir. Pero si Dios está conmigo, sean pocos o sean muchos, Dios nos dará esta
victoria. Jonatán se encuentra entre dos peñascos. Uno se llama Bosés y otro es Cené. Bosés significa lo que brilla. Cené significa el aguijón. Me hace pensar que si tú y yo nos podemos poner al lado los títulos. Tantas veces buscamos el título. Quiero ser el capitán de esto, el líder de esto. Y en nuestra cultura, ¿cuánto nos creemos los títulos? Tengo que tener este título para hacer esto. Como si el título te abriera la puerta a la posibilidad y la habilidad. Pero Jonatán tiene que ir mucho más allá, porque en toda la Biblia no encontramos la escritura donde Dios elige a Jonatán y donde Dios unge a Jonatán. Jonatán no tiene el mandato como lo tiene su padre. Jonatán no tiene la unción como lo tiene su padre. Pero lo que Jonatán sí tiene es el corazón de decir: no me conformo con la situación presente en la que vivo. Tal vez este día Dios hará algo en mi vida. Tal vez este día yo no voy a dejar que el reporte del doctor dicte mis emociones. Tal vez este día ya no voy a conformarme con mi matrimonio que se está deshaciendo. Tal vez este día ya no me conformo en estar en el estatus que me encuentro. Tal vez este día decido de poner mis finanzas en orden. Tal vez este día yo decido que no seré víctima de mi pasado, no seré víctima de mi presente. Tal vez este día yo saldré a ganar en contra de los enemigos que me están atormentando y limitando para cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Tal vez que uno aquí tuviera la valentía de decir: tal vez podré ser yo el que Dios usa para cambiar toda la Ciudad de México. Tal vez Dios me use a mí para ser el siguiente misionero. Tal vez Dios me use a mí para ser el siguiente empresario magnate. Tal vez Dios me use a mí porque mi situación presente ya no basta para lo que tengo que lograr en mi vida. La Biblia dice que Jonatán le dice a su escudero el peor plan de batalla en la historia del mundo. Le dice Jonatán a su escudero, le dice: vamos a salir y que nos vean. Ahora, tiempo fuera, yo he visto suficientes películas de Rambo para saber que, malos, véanme a mí, es mala estrategia. Rambo ataca de noche y eso es lo que cuenta. Llegar de sorpresa es lo importante. Entonces Jonatán le dice a su escudero: vamos a ponernos y que nos vean. Y si nos dicen quédense ahí, entonces esperaremos que lleguen y vamos a pelear y morir como hombres. Pero si nos llaman a subir, sabremos que es señal de Dios que Él nos dará la victoria. Entonces Jonatán sale, se presenta, gritan los filisteos: mira, salen ahora los israelitas de sus escondites, insultando a Jonatán. Le dicen: suben para que le pongamos una recia. Y Jonatán dice: vente, Dios nos ha dado esta victoria. La Biblia dice que subieron de manos y de pies, manos y pies, poniéndose de manos y pies. Me hace pensar de aquellos que se ponen a orar: Señor Jesús, ya no me conformo con vivir en un matrimonio deshecho. Te pido, sana mi matrimonio, cambia mi corazón, sana mi esposo. Me hace pensar en jóvenes que dicen: Dios, ya no quiero ser solo una persona que está aquí consumiendo oxígeno. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad por encima de mi carrera. Yo quiero hacer tu voluntad por encima de la presión de mis padres. Yo quiero hacer tu voluntad por encima, Dios, de todo lo que el mundo me diga que tengo que hacer. Yo hoy, Dios, me pongo de manos y pies para escalar a entrar a mi victoria. Tú y yo logramos mucho más estando de pies y de manos, orando ante Dios, clamando a Jehová que Él sea quien nos dé la victoria, de lo que logramos tratando de hacer un curso de 10 pasos o 10 puertas o 20 ciclos de la vida que nos ayudan a superar las cosas. La oración puede mucho. No menosprecies tus oraciones. Dios escucha tu oración y tu oración se cumplirá. Jonatán sube. Me encanta esto. El escudero se me hace loco porque Jonatán sube con el escudero. Y a la hora de los trancazos, el trabajo del escudero es esto:
yo cargo tu escudo, yo cargo tu espada. Subimos el monte y ya cuando es la hora de los trancazos, Jonathan, ten tu escudo, Jonathan, ten tu espada. Ahora vamos a hacer como le hacemos. Dice que mataron 20 hombres, caían delante de Jonathan. El escudero empezó a matar a los hombres por detrás. Me imagino que lo hacía con sus puras manos, sangriento estaba la cosa. Pero ellos no iban a permitir que la desobediencia de una generación o los malpasos de su pasado determinaran el futuro que Dios tenía para ellos. Vivir donde vivían ya no era suficiente. Salir a pelear para cumplir la voluntad de Dios era lo que necesitaban. Tal vez es este día aquí en Conquistando Fronteras donde Dios despierta en ti una fe audaz de creer que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Tal vez es este día donde Dios nos lleva a vencer los temores que nos han limitado. Tal vez es este día que Dios nos despierta a cumplir sus propósitos. Dice la palabra que cuando subieron, tembló la tierra. Tembló la tierra. Yo le pido a Dios, Dios, dame una fe tan audaz para creer que cuando yo me muevo a creer que tú eres de esta manera más que mi situación, que las tierras tiemblen. Las tierras tiemblen. El cimiento de los problemas hace que tiembla y luego salen huyendo tus enemigos. Isaac, vamos a terminar este servicio. Viene, échame la mano. Pablo lo dijo así en Efesios capítulo 2. Dijo antes. Antes es una palabra clave y crítica. Antes estabas muerto. Escúcheme, ya no estás viviendo debajo de granadas. Estabas muerto, pero ya no estás muerto. Si estamos en Cristo, tenemos ahora una vida nueva. Antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes, verso 4 dice: pero Dios, tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y lo dice de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riquezas y gracias y bondad que Dios nos tuvo. En otras palabras, que donde estás tiene que cambiar. Ya no te conformes con vivir bajo ese espíritu de temor. Ya no te conformes vivir bajo los chismes o las mentiras de tu pasado. Ya no te conformes con vivir adicto a la pornografía o estar adicto al alcohol. Ya no te conformes con vivir en la situación que te encuentras. Antes estabas muerto, antes, pero ahora tienes vida. De modo que en Cristo Jesús, de modo en que los tiempos futuros Dios te va a poner como ejemplo de su gran poder y de su gran gracia sobre tu vida. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Eso es su carácter, esa es su forma de ser, esa es la manera que Él funciona. Nuestro Dios nos sacará de donde estamos. Pero te quiero animar hoy que en este día tomes tú el paso de valentía, decir hoy, tal vez me dará la victoria de Dios. Pero vivir donde he estado, conformarme como he vivido, estar debajo de la sombra de la bendición sin disfrutar la bendición, ya no más. Tal vez hoy, tal vez ahora. Mike, pero ¿estás seguro que nos va a ir bien? No. ¿Me prometes que mi matrimonio va a funcionar? No. ¿Encontraré certeza en mi carrera? No. Lo que sí sé es que vivir donde estaba ya no es suficiente. Tal vez Dios nos dará esta victoria. Habrá gente hoy que le pidiera a Dios: Dios, hoy
este día te pido, dame la valentía de creer que tal vez tú aún no terminas en mi vida. Ya no me conformo con la enfermedad, ya no me conformo con eso, ya no puedo vivir bajo eso. Tal vez este día será el día que soy sano. Tal vez este día es el día que Dios restaura mi matrimonio. Tal vez este día es el día que Dios me da propósito. Tal vez este día es el día que venzo los temores que me limitaban. El último capítulo de 1 Crónicas, primer verso. David le dice a todo el pueblo de Israel: yo sé que mi hijo es joven, yo sé que no tiene experiencia. Honestamente, palabras de un padre que más quisieras, ¿no? Le estoy entregando el reino, pero no tiene edad ni tiene experiencia. Acuérdense de lo que Dios ha hecho, por favor, porque yo sé que por Él no es suficiente. Y vives bajo esta nube de lo que otros han dicho, de lo que tus papás dijeron, de lo que el mundo ha querido decir de nosotros. Pero verso 1, capítulo 1 del segundo libro de Crónicas dice: y Dios estaba con Salomón. Y Dios estaba con Salomón, y Salomón tomó de Israel y dirigió a Israel. Porque no se trata de lo que gente ha dicho de nosotros, lo que gente nos ha hecho, lo que ha sucedido en nuestro pasado, sino lo que Dios dice de nuestro futuro. Si el día de hoy estás aquí y dices: Mike, esto era para mí, yo quiero orar por ti. Hoy quieres dar el paso de fe, voy a pedir, ponte sobre tus pies. Yo quiero orar por ti el día de hoy. Yo quiero orar contigo el día de hoy. Dice: Mike, esto era para mí. Yo tengo que dar un paso de fe, un paso de tal vez en mi vida. Ahí donde estás, ponte de pie. Yo quiero orar contigo. El día de hoy dices: yo necesito el tal vez en mi vida. Tener la fe para dar ese paso de valentía. Somos tantos, ¿por qué no se ponen todos de pie de una vez? Y ahí donde estás, levanta tus manos hacia el cielo. Señor Jesús, aquí estamos, Dios, delante de ti. Padre, lo que sí sabemos es que vivir bajo el techo de nuestro pasado, vivir bajo el techo de lo que gente ha dicho de nosotros, vivir bajo el techo de nuestras circunstancias, Dios, no basta más, Dios. Hoy, Dios, queremos tomar ese paso de fe, de creer que tú estás con nosotros. Tal vez, Dios, nuestra circunstancia cambia. Tal vez, Dios, no, nuestra vida es diferente. Tal vez seremos sanos, Dios. Pero lo que sí sé, Dios, es que ya no voy a vivir donde vivía antes. Por muerte o por vida, Dios, Señor, me entrego a ti. Yo creo, Dios, que tus promesas están sobre mí. Señor, tu palabra dice que, Dios, tú tienes un plan para mi vida. Y es un plan de propósito. Oh Dios, que me da esperanza y un futuro, Señor Jesús. Son planes para bien y no para mal. Y Dios, yo bendigo a cada persona en este lugar, en Auditorio B. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo con valentía, con la audacidad de creer que Dios está contigo. Sean pocos o sean muchos en tu contra, si Dios está contigo, nadie te podrá frenar ni detener de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.